Bienvenidos un día más a tu canal de cocina saludable, Cocinando con Ampi. Hoy vamos a hacer el segundo vídeo de repostería navideña. Este vídeo he intentado compactarlo, resumirlo al máximo para que tengáis lo antes posible, porque la Navidad está aquí. Bueno, para que podáis ahorrar, ¿no? Entonces hoy voy a hacer dos recetas en un vídeo y no tienen desperdicio desde el segundo primero. Alguien me ha solicitado que haga un mantecado, ¿vale? Mantecado porque lleva manteca. Ya sabéis que es una grasa animal, en este caso pues del cerdo, ¿no? Voy a hacer hoy el mantecado de canela, vídeo. Y un mantecado de limón, vídeo. Ambos mantecados son muy fáciles de hacer, muy rápidos, muy sencillos, y como yo pretendo, es mi objetivo, repito, es que lo podáis hacer en casa y ahorramos bastante dinero, os lo aseguro. Como decía en el vídeo anterior, todo está subiendo muchísimo, las materias primas. Bueno, solo tienes que pasarte por un supermercado, mirar el precio de los mantecados y está por las nubes. Aparte de que no sabes lo que lleva y no creo que sean más saludables que los que yo os voy a mostrar, ¿de acuerdo? Un mantecado de canela totalmente natural. En este caso es el único mantecado que voy a hacer en mis vídeos con manteca de cerdo. Lo podéis cambiar por aceite. Solo tenéis que tener en cuenta que para 250 gramos de manteca tenéis que cambiar 180 de aceite. Esa es la fórmula que tenéis que tener. Entonces, si no queréis utilizar la manteca y queréis hacerlo de canela, pues ya sabéis, una regla de 3, ¿no? Tenéis que tener en mente que si a 250 de manteca le corresponden 180 de aceite de oliva virgen extra, pues en este caso, en nuestro mantecado, que va a llevar 215 gramos de manteca, tendrá X mililitros de aceite. Una regla de 3 lo tenéis. No os perdéis detalle porque también vamos a hacer la canela en polvo. Pero canela se hace, ahora veréis, con un dispositivo, un procesador. Pero no os preocupéis, no hay que tener tantas cosas en casa. Un molinillo de café y hago yo mi azúcar glass, hago mi polvo de canela, lo que queráis, que no hace falta calentarse la cabeza ni buscarse problemas, ¿de acuerdo? Y en el mantecado de limón, ese ya no es que sea mejor ni peor, pero claro, ese es totalmente vegano porque solamente lleva limón. Limón lleva la harina candeal. Ingredientes, es que tengo unos ingredientes últimamente un poco indisciplinados. Voy a tener mis ingredientes últimamente, no me hacen caso. No sé qué pasa, pero bueno, vamos a ver. Ingredientes. ¿Ves? Ahora sí. Poco a poco. Vamos al lío. Tenemos la manteca de cerdo, el azúcar glass que yo misma he hecho. También haremos el polvo de canela, veréis cómo, no perdáis detalle. La harina candeal y la semilla de sésamo cruda, ¿vale? La vamos a tostar. Y vamos a poner que vaya calentando mientras vamos a tamizar el azúcar glass. Ahí mirad qué estilo que tengo. Ahí voy moviendo para que no se me queme. Y seguimos tamizando. Vamos a añadir la manteca y hoy voy a utilizar mi ayudante de cocina. El sentido del humor que no falte nunca. Bueno, ya ha terminado. Aquí tenemos la semilla de sésamo o ajonjolín tostada. Veis el colorcito que ha cogido. Y ahora vamos a hacer lo que os prometí. Vamos a hacer canela molida, ¿vale? Pero canela. ¿Veis? Troceamos la canela en rama. La metemos aquí en el procesador o triturador. Como he dicho inicialmente, con un molinillo de café sería suficiente. Mirad qué textura. Hay un olor en casa que no los podéis imaginar. Mirad, vamos a triturar también el ajonjolín o sésamo tostado. Mirad, ya lo tenemos. Y en un pispás vamos a tener
un mantecado de canela que te lo flipas. Vamos a tamizar la harina junto con 2 cucharaditas de canela recién molida, no os digo más. Bueno, tamizamos, acabamos la harina y vamos a poner el ajonjolín o sésamo molido y que trabaje la máquina. Ahí vamos a amasar y vais a ver qué textura granulosa. Y mirad, esta es la textura compacta de un mantecado, ¿vale? Vamos despegando de las paredes ahí. Y ahora vamos a trabajarlo en una superficie plana. Vaciamos y vamos a aplanar, ¿vale? Ahí vamos compactando, pasamos el rodillo, vamos juntando, ahí está, ¿veis? Y ya está. Ahora con un vaso o con un cortagalletas, el tamaño que queráis, pues vais haciendo vuestra forma. Suscribiros, os invito desde aquí, que es gratis. Mirad qué forma de mantecado espectacular. ¿Que lo queréis más grande? Bueno, pues ya lo hacéis a vuestro gusto. Yo con este tamaño para mí es ideal, ¿de acuerdo? Vamos haciendo la forma de cada mantecado hasta finalizar toda la pasta o masa, ¿vale? Mirad, esto es relajante, esto es, a mí me encanta, es, vamos, apasionante. Vamos poniendo en la bandeja, el resto lo apartamos porque vamos a volver a juntar y a seguir haciendo mantecaos hasta que no quede nada de masa. Aquí no se tira nada. ¿Veis? Todo eso se rejunta, se aplana igualmente como hicimos anteriormente. Y así hasta el final. Ese es el último. Mirad, este es el ajonjolín o sésamo. En esta ocasión se lo voy a poner crudo porque vamos a hornear. Mirad, aprieto un poquito para que se consoliden y se adhieran. A 20-25 minutos en el horno arriba y abajo, 180 grados. Mirad, acaban de salir. Están calentitos, se han puesto un poquito más compactos, ya no son tan frágiles como antes. Y paso a presentar. Este mantecado no tiene precio, os lo aseguro. Este mantecado no se compra en ningún sitio, sin conservantes, sin aditivos, sin nada, sin saborizantes, solamente todos los artículos naturales. Las manos de mi hijo, que son más bonitas que las mías, me han ayudado. Mirad qué mantecado, qué calidad. Está diciendo cómeme. No me digáis que no merece la pena hacer estos mantecaos en estas navidades. Bueno, pues aquí os dejo mi mantecao de canela artesano y mis bombones, mi ángel de chocolate no me puede faltar, mi estrella siempre, y la canela que es el protagonista del mantecao, el que le da nombre. Si ha gustado, suscríbete y seguimos con el siguiente vídeo. Aquí tenemos nuestra piel de limón, sin la parte blanca. Como siempre, tenemos el limón rallado, ¿vale? Tenemos el azúcar glass, nuestra grasa, en este caso cambiamos la manteca por el aceite de oliva virgen extra y nuestra harina candeal. Venga, lo primero que vamos a hacer es echar el aceite en la sartén porque vamos a aromatizar con el aroma de limón. Apartamos, dejamos que se enfríe, ya se ha enfriado, ¿vale? Vamos a tamizar lo que es la harina. Vamos a poner la piel de limón rallada y también vamos a tamizar el azúcar glass. Hacemos un hueco, un hoyito en el centro y ponemos el aceite. Mirad qué color tiene, no me digáis. Removemos hasta conseguir una textura típica, ideal de mantecado, ¿vale? ¿Veis? Ya se va notando. Mirad, cuando se queda así compactado está ya en su punto. Volcamos en la mesa y vamos a seguir compactando para que se impregne todo. Mirad, esa es la textura del mantecado. Ahí machacamos con energía
y dejamos un dedo de grosor o el tamaño que vosotros consideréis oportuno. Con el rodillo vamos aplanando y, como siempre os digo, que no os preocupéis si se agrieta, porque se junta de nuevo y listo. Vamos haciendo las formas. Mirad qué mantecado, no me digáis qué mantecado de limón más impresionante. Vamos dejando sobre la bandeja y así hasta acabar la masa, como siempre. Con mucho cuidadito para no romper, y así. Hemos acabado. 180 grados en el horno, arriba y abajo, durante 10 o 12 minutitos, ¿vale? No lo dejéis más tiempo porque se ponen duros, ¿de acuerdo? Mirad, ya han salido del horno, mirad qué pinta. Mirad, ahí tenemos nuestro mantecado de limón. Desde aquí os invito a que os suscribáis si aún no lo habéis hecho. Es totalmente gratis y os aseguro que os alegraréis. Bueno, no, esto es opcional, yo le he puesto un poco de azúcar glass, pero si no queréis, pues no pasa nada. Voy a presentar mis mantecados veganos de limón. Esto es una maravilla, es un bocado impresionante. Además, si tenéis un regalo que hacer, lo podéis hacer y quedáis, bueno, fantástico, porque estos mantecados no se compran en ningún sitio, lo digo y lo diré siempre. Son mantecados únicos, como todo lo artesano que hacemos todos en casa. Me gusta poner la decoración con la materia prima que da nombre al producto, en este caso limón, porque es mantecado de limón. Ahí lo pongo para que decore con mi hojita, que no puede faltar. Y aquí os dejo mis mantecados de aceite de limón. Si os ha gustado los dos vídeos, pues ese dedito que me da mucho ánimo, mucha fuerza para seguir haciendo vídeos para todos vosotros y regalando lo mejor, ¿de acuerdo? Pues nada, una verdadera maravilla. Mirad qué pinta, no me digáis. Vamos a ver cómo quedan, cómo se parten. Mirad, vamos a partirlo para que veáis la textura. Mirad qué maravilla. Os prometo que si os pudiera mandar un poquito para cada uno de vosotros para que lo probarais, aquí lo tenéis. Hablan solos, no tengo nada más que decir, solamente mirándolo ya lo dice todo. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!